Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, pues para hablar acerca de cine. Hoy vamos a hablar acerca de una película más actual que Casablanca, que fue, digamos, la película con la que estrenamos pues esta sección sobre el cine, la memoria, donde, pues hablamos, en ese caso de la Segunda Guerra Mundial y, pues hoy recurrentemente volvemos a hacerlo, pero con la película de Oppenheimer. Conmigo tengo a Rubén, codirector del Foro de la Historia, y a Guillermo de la Asociación Sancho de Beurco y colaborador también y amigo del Foro de la Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que muy contento de poder, pues grabar este episodio porque, a decir verdad, ha costado que nos acabemos reuniendo porque hemos tardado un poco lo nuestro. De hecho, decir que además me ha venido muy bien porque esta película de Oppenheimer yo no la había visto y me la recomendasteis y pues la verdad que muy contento y el poder hablar de ella y reflexionar sobre ella, que además tiene mucha chicha, pues es fabuloso. Así que pues allá vamos con Oppenheimer. Bueno, lo primero de todo debemos de dar una serie de datos técnicos, ¿no? El director es Christopher Nolan, todos lo conocéis y además es pues famosísimo. La productora es Universal Pictures, que es básicamente pues otra productora que yo creo que no merece la presentación porque todo el mundo la conoce. Y los protagonistas, en este caso el protagonista principal que encarna el papel de Robert Oppenheimer, pues es Cillian Murphy. Todos lo conoceréis porque es el personaje principal de la serie de los Peaky Blinders. Una serie que, por cierto, os recomiendo ver. La verdad es que es una película que ha sido taquillera, además hasta tal punto de que, pues ha recaudado 954 millones de euros. Por cierto, decir que el presupuesto que tuvo esta película fue de 100 millones. O sea, que es una película que desde luego ha sido tremendamente rentable. Sobre todo esto es importante destacarlo porque mucha gente piensa que el cine es algo con lo que no se gana dinero y en muchos casos es posible que sí, pero en las películas como, pues eso, Oppenheimer, pues no es lo mismo, ¿no? Bueno, lo primero de todo, esta película va sobre Robert Oppenheimer, la vida del científico, que, pues es fundamental para la creación de las bombas atómicas que se tiran en Hiroshima y en Nagasaki. Nos va contando un poco el proceso de politización de Robert y luego, por otra parte, nos va hablando del proceso de la creación de las bombas. Además, esta película, y ahora empezaremos a discutirlo, tiene bastante que ver con cuestiones de memoria. De hecho, la Guerra Civil Española aparece dentro del marco de la película. Y luego, por otra parte, digamos, aparece también en los límites de lo ético, en tanto en cuanto se está desarrollando una bomba que va a acabar con cientos de miles de personas, en este caso en el país donde va a ser tirada la bomba, que es Japón. Bueno, lo primero, os ha gustado la película, ¿no? Mucho. A mí Sí, sí. particularmente, también es verdad que yo tengo que decirlo, es decir, yo estudié física, con lo cual para mí estudiar, ver esta película y ver todos estos personajes, que luego hice un artículo precisamente de los físicos que aparecen, que son casi mayoría, a mí me hace retrotraerme un poco 20 años, de cuando yo estudiaba en la autónoma a toda esta gente, ¿no? Toda la física cuántica y tal, y la física, además la física nuclear, que curiosamente fue la última asignatura de la carrera que aprobé en el último año, fue la última. La nuclear, con lo cual yo tengo además yo tenía esas ganas de verla, aparte de que la película me parece extraordinaria. No sé qué opináis, pero... Yo también estoy de acuerdo, porque solamente te imagino ahí repasando todos esos recuerdos de los físicos, porque de verdad el repaso que hace también por la historia de la física y las diferentes, entiendo, escuelas que había en Europa, tiene que ser pues muy, muy reconfortante, ¿no? A mí, desde luego, aparte de que nos lleva por la página de la memoria previa a la Segunda Guerra Mundial y toca diversas temáticas interesantes, pues para un físico tiene que ser también un viaje muy interesante, indudablemente. Sí, la verdad A es que mí la sí. verdad es que me ha parecido una película muy completa. En términos históricos creo que desarrolla bastante bien esa parte de las guerras que quizá no se ve tanto, que es la parte tecnológica. Hemos hablado, además, hace poco
grabamos un podcast sobre el Barón Rojo y justo nos dio para hablar acerca de la aviación. Y anteriormente hablamos de la historia de la aviación. Y la aviación fue fundamental para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y fue pionera justo en la primera. Y en este caso, pues la película de Oppenheimer habla sobre esa energía atómica y sobre, bueno, pues armas que, bueno, en este caso son visibles porque, bueno, pues las bombas de Hiroshima y Nagasaki dejaron gran destrucción dentro de dentro de las estructuras de la ciudad. De hecho, ahora hablaré un poquito de eso porque tengo un pelín para hablar. Pero también es cierto que, pues eso, nos habla de esa parte de la guerra que quizá no se ve o no es, digamos, tan conocida, ¿no? El descubrimiento de los códigos de la máquina Enigma o, por ejemplo, pues eso, el desarrollo de las bombas atómicas. Me gustaría comentar una cosa antes de continuar con la película y es que, lógicamente, las bombas de tanto de Hiroshima y Nagasaki dejaron miles de muertos en Japón. De hecho, a día de hoy, si tenéis en algún momento la oportunidad de visitar Japón, Hiroshima para mí es una parada obligada. Tiene un museo de la energía atómica y un museo, digamos, de las bombas atómicas. Y la verdad es que es absolutamente abrumador porque, bueno, pues alrededor del museo, que por cierto está situado en, digamos, la zona cero donde se lanzó la bomba, hay pues una serie de jardines, que son preciosos, por cierto, en los que, bueno, pues se habla acerca de la no repetición de este lanzamiento, ¿no? De las bombas atómicas y sobre todo de los peligros que puede conllevar la energía atómica en términos militares. Y luego, por otra parte, bueno, el museo la verdad que te explica, a Rubén le gustaría muchísimo porque desde un punto de vista físico te va contando todos los procesos y también digamos que tiene una cuestión de memoria, ¿no? Vamos a hablar de la creación de la bomba atómica, pero en el caso de este museo de Hiroshima se nos habla sobre la memoria de los habitantes. Tiene, por ejemplo, bueno, tienen vidrieras con ropa, con recuerdos y con gran cantidad de objetos que evocan la memoria y que sobre todo nos ponen en situación. De hecho, yo debo de decir que es uno de los museos donde yo personalmente me he sentido más atraído ya por la temática, ya no por la temática, sino también por cuestiones de la inmersión en la que te meten. La verdad que los japoneses en ese sentido lo hacen muy bien. Y bueno, yo quería dar esta pincelada no solo porque me paga el Ayuntamiento de Hiroshima para hacer promociones turísticas de la ciudad, y que por cierto soy gilipollas porque en realidad no las cobro. No te creas porque justo este mes de diciembre pasado ha estado Pedro Oyarzábal representando el proyecto nuestro de diáspora, el proyecto de vascos en la Segunda Guerra Mundial, y ha pasado precisamente por ese museo, después de haber estado en Okinawa, que es donde el hombre tenía un poquito el objetivo también de memorializar un poco a esa generación y sobre todo inscribir, ¿no? Porque en cuestiones memorialísticas, todas estas cosas y estas sensaciones que me transmites, que nos transmites a todos, pues ya las he vivido hace escasos días, ¿no? De hecho, Pedro me llamó abrumado, pues diciendo cómo, sobre todo los occidentales, la gente que venimos de Europa o de Estados Unidos, lloraba. Tú habrás visto escenas de esas también ahí. Bueno, la verdad es que yo cuando estuve con mi padre, yo no sé la opinión de mi padre, porque la verdad que no lo hablamos, pero sí que mi padre, por ejemplo, que no habla inglés, porque los paneles lógicamente están en inglés, o sea, yo le iba contando lógicamente y le iba leyendo los paneles, pero sí que es cierto que me acuerdo que mi padre se quedó con una impresión, o al menos esa fue la sensación que me dio a mí, bastante profunda para no haber entendido nada de lo que te estaban contando. O sea, quiero decir, para solo entender que habían tirado una bomba atómica y que esa ciudad había sido borrada del mapa. Lo interesante del tema es que el museo te sumerge, y es que es literal, te sumerge en lo que es lo que son las horas previas y por supuesto las horas posteriores a la propia bomba. Y es interesante porque, ya digo, lo hace desde bueno, el testimonio de ciudadanos, fotografías que son muy desagradables y que entiendo que para personas que quizás sean más sensibles ante este contenido, pues puedan expresar emociones como el llorar. Pero la verdad que a mí me dejó bastante abrumado. De hecho, una de las cosas, y yo esto sí que lo quiero destacar,
que de verdad que más me impactaron fue que el museo finaliza con una serie de paneles que de verdad que no se me van a olvidar. Hace 5 años que fui, pero os tengo que... Sí, bueno, 5 años porque además fue en Hay esta una época. panorámica, ¿no? ¿No es una panorámica No, enorme? te ofrece sí, una panorámica y por supuesto una visión general y histórica de lo que es la Mm. energía atómica, pero finaliza con unas frases que son demoledoras de no vuelva a pasar esto, que por favor no se vuelva a repetir por todo el sufrimiento que ello conlleva. Y digamos que insta a los diferentes gobiernos del mundo a adherirse a los planes de desnuclearización en términos militares y Ujú. luego por otra parte a la digamos utilización de esta energía atómica de forma verde, o sea quiero decir perdón, de forma responsable. Entonces me parece interesante en ese sentido porque creo que eso conciencia a lo que son los visitantes de esa memoria, ¿no? Del propio hecho y sobre Mm. todo conciencia de cara al futuro. Y creo que en ese sentido los museos en Japón cumplen rigurosamente su papel. Y lo digo en serio, porque no solo este, yo en todos. Debo decir que es uno de los mejores sitios donde, o sea, donde visito museos. Que yo es que soy muy friki de eso. Y me gasté además una pasta que me acuerdo que dije, joder, si es que vas sumando y son de 5 euros en 5 euros, yo no Jo, sé cuánto me gasté, pero por lo menos 200. O sea jo. que imaginaros la cantidad de museos y de verdad que te da una sensación Mm. en ese sentido, pues eso, muy profunda. Y sobre todo yo destaco este porque fue probablemente el mejor que visité y bueno, porque viene al tema. Em, de todos modos, este tema de Oppenheimer, y no sé qué os parece, y así que digamos empezamos un poco con la película, nos habla sobre la memoria, digamos, de la creación de las bombas. Pero realmente nos habla también de la memoria anterior, ¿no? Porque habla de la sociedad estadounidense, de Mm. la politización de las universidades en Estados Unidos y, por supuesto, de pues, conflictos como la Guerra Civil Española, que en ese momento estaba, digamos, bueno, pues eso, a la orden del día. Sí, es que probablemente la película son como tres películas en sí mismas, yo creo. Es decir, evidentemente el desarrollo de la bomba, tanto tecnológico como incluso a nivel de concienciación, como surge de una necesidad probablemente en un momento de guerra, hasta lo que puede significar después, ¿no? Con las ideas que surgen y con esa relación que tiene el protagonista con Einstein, etcétera. Es decir, eso es uno de los puntos fundamentales de la película, pero luego tenemos, evidentemente, la vida de Oppenheimer, la vida personal de Oppenheimer, y evidentemente todo el tema este de la caza de brujas, la obsesión que tienen Estados Unidos con, con la gente afín a ideas de izquierdas o comunistas, con el macartismo y todo eso. Con lo cual, yo creo que de manera bastante brillante, porque no es fácil que temas tan separados probablemente puedan tener un hilo argumental sin que te aburra en 3 horas de película, porque son 180 minutos lo que dura. Y yo no me aburrí en ningún momento, y yo creo que eso es importante. Por cierto, que no lo hemos dicho, recientemente le han dado el Globo de Oro a la mejor película dramática, con lo cual encima ha sido bastante, recientemente bastante, ha recibido creo que 5 premios, con lo cual que eso no Sí, sí, es algo a destacar. sí, Pero sí. yo creo que es importante esto que comento, decir, que son capaces de que el hilo argumental nos hable de cosas tan distintas, aunque están relacionadas, Mm. sin abrumarnos y sin volvernos locos, porque es verdad que viendo todos los personajes que salen, cada uno tiene su pequeña tarea, ¿no? en la creación de este proyecto en tiempo récord, y sin embargo no nos agobian, digamos, las cosas. Por lo menos, hombre, a mí a lo mejor yo a uno me sonaban, entonces, pero yo creo que no es una película que agobie, que hay otras películas que mezclan a tantos personajes que es que no sabes al final quién es quién. Sí, sí, desde luego. Bueno, aparte de esas tres partes que sí que se pueden diferenciar, porque hay una previa a la vida, luego hay otra durante la gestación del proyecto Manhattan y luego otra posterior en la época del macartismo, que has comentado muy bien. También hay, desde luego, un hilo conductor fundamental, que es el juicio, ese juicio no juicio, por motivos de seguridad que se le hace a Oppenheimer y que está produciéndonos unos flashbacks constantes en el cual nos lleva una y otra vez Nolan a pasajes de la vida de él antes y después y durante, que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Para poder llegar a entender al personaje y los matices, que tampoco se desvía mucho de los matices en los cuales él ha hilvanado su vida, su creatividad, su evolución científica, su formación académica
y luego, pues bueno, pues sobre todo ese dilema ético que se plantea con la superbomba, ¿no? Con realmente el antes y el después del arma nuclear, ¿no? Y yo creo que aquí sí que es cierto que es la película ideal para un director como Nolan. Y luego ya pues podremos comentar cuestiones como pues estas cuestiones de memoria, cómo ha habido una evolución también, ¿no? Realmente yo creo que sería impensable en un director que no fuese británico, aunque esto también es una paradoja y una contradicción en sí mismo, porque hubo una época en la que existía por parte de todas estas producciones en los años 70 y 80, incluso en documentales de la BBC, cierta ocultación de la realidad de la Guerra Civil Española, sobre todo por la mala conciencia, ¿no? Por la política derivada del apaciguamiento de la Alemania nazi, ¿no? Del Auschwitz de 1938 y de toda esa responsabilidad mal gestionada por parte del mundo académico que llevaba pues, a ocultar la realidad de la Guerra Civil Española, no como lo que es, ¿no? Que es el paso previo, indudablemente, de la Segunda Guerra Mundial, sino como una realidad que no interesa, ¿no? Por cuestiones democráticas, ¿no? Entonces, yo creo que esta película sí que toca cuestiones muy interesantes, ¿no? Con el hilo conductor ese que hemos dicho del juicio, no juicio a Oppenheimer, ¿no? Opie para los amigos, que es muy interesante ver también todas sus facetas personales, las crisis que tiene, ¿no? Además del dilema ético, pero sí creo, como bien ha dicho Rubén, las tres partes en las que dividimos la película con el hilo conductor de ese juicio que al final plantea por una cuestión de puro narcisismo el personaje de Strauss, que yo creo que es un personaje envidioso, cicatero, precisamente la envidia que tiene hacia una persona que está formada académicamente es precisamente esa carencia ¿no? Demostrando hasta qué punto los seres humanos somos tan poquita cosa, ¿no? Como para haber alcanzado el poder político y la capacidad de gestionar las vidas de los científicos y luego al final convertirse en un personaje tan sumamente... Hay una escena con Einstein que está mirando con envidia la reunión que tienen en el exterior, en la cual él demuestra realmente, apenas puede disimular el sentirse desplazado, ¿no? Es el gran narcisista, ¿no? Que planea sobre todo este drama. De hecho, probablemente el comienzo de la película, que es cuando le ofrece el puesto, ¿no? En el instituto de Princeton, creo que era, Sí. que luego rechaza y tal. Y luego, sin embargo, le ataca todo lo que puede. Es el que, cuando alcanza el presidente de la Comisión de Energía Atómica, es el que fuerza todas esas reuniones que van contra él, con saña, más como se muestra, es el que lo fuerza todo, incluso llega a motivar que se le investigue, que se le siga, es decir, prácticamente como si fuera un delincuente, y es por él. Y fíjate, al principio de la película por pura envidia. Como un héroe le tiene prácticamente. Es decir, por pura envidia, es que es pura envidia, es que es algo, es que es un personaje que no está a la altura, ¿no? De realmente de los progresos académicos que plantea, como se han planteado siempre en todas las guerras. Y Javi ha dicho muy bien, ¿no? Realmente el progreso de la ciencia, de la tecnología, de los avances, ¿no? Y es un personaje pues, que está ahí oculto y tiene envidia de los cerebros y de la inteligencia, ¿no? Resumido, de manera sencilla, ¿no? Y de luego hecho, una cosa, le pregunta, hay una escena al principio, que le pregunta, ¿ha estudiado usted física? Y le dice, no. Es decir, ahí como diciendo, ya el no ese o el no he podido, lo dice como en un nivel inferior, ahí se ve pequeño. Y luego se lo hace pagar bien. Se lo hace pagar bien, porque además era muy inteligente Oppenheimer, y cuando le plantea, por ejemplo, porque hay diálogos maravillosos, la película tiene unos diálogos, precisamente no cansa por la capacidad que tiene Nolan de meternos en un mundo propio, en un mundo psicológico profundo, donde realmente el ser humano pues plantea todo ese tipo de cuestiones que llevamos todos dentro, ¿no? Y que, claro, en este nivel, ¿no? Intelectual, académico, científico, de equipos de investigación verdaderamente precursores, ¿no? de la física, nos encontramos ante un momento del mundo, ¿no? De profundos cambios que al final la Segunda Guerra Mundial proyecta de manera brutal, ¿no? En un escasísimo margen de tiempo, ¿no? Esto es algo realmente en el cual estas personas tuvieron que tener muchas vidas en una, ¿no? Y de hecho, el personaje de Oppenheimer, si algo refleja, es un humanismo tremendo, porque es capaz de describirnos Nolan de todo su drama psicológico, ¿no? Todos sus conflictos internos. De hecho, a mí me parece interesante que Cillian Murphy, que es el personaje, o sea, el actor que interpreta en este caso a Robert Oppenheimer, yo tengo que admitir que justo cuando cuando vi la película de Oppenheimer,
estaba terminando la serie de los Peaky Blinders. Voy con mucho retraso en general, porque esta serie ya se la había visto todo el mundo. De hecho, he de decir que ahora mismo estoy viendo Juego de Tronos. O sea, quiero decir que, o sea, es que probablemente tengo que ir más aún para atrás, porque siempre voy, pues eso, con bastante retraso con respecto a las series. Creo que la siguiente es Los Soprano. A ver qué pasa. Terminas en Friends. No, la de Los Soprano, la verdad que la he visto. Pero bueno, en cualquier caso, y además, por cierto, también una de las mejores series de la televisión, a mi gusto. Ahora Muy bien, buena serie. el hecho de que Cillian Murphy haya interpretado, que por cierto es un actor que en general, por ejemplo, en el personaje de los Peaky Blinders, también es un personaje psicológicamente bastante profundo. Viene bastante al pelo con que haya hecho este personaje de Robert Oppenheimer, porque según describen a Oppenheimer, pues como bien habéis dicho, es un personaje humanista, es un personaje profundo que tiene dilemas constantes respecto a bueno, pues al digamos pues eso, todos sus dramas personales y dramas profesionales, y también los dramas éticos, y todo eso va bueno, pues a ir sucediendo a lo largo del cortometraje, o sea, del largometraje. La verdad es que de hecho, o sea, por ejemplo, las cuestiones amorosas, que parecería una tontería, son absolutamente fundamentales a lo largo de la película, ¿no? Tanto los problemas que tiene con su mujer, como luego ese romance que tiene con esta muchacha, que luego posteriormente se irá alejando de ella, y finalmente se suicidará. También es interesante, al menos desde mi punto de vista, plantear, pues bueno, ciertas cuestiones, como son la cuestión de la República Española, ¿no? Lo cierto es que el tema de la República Española, que es uno de los... bueno, que al final también es un hilo conductor entre ese macartismo y luego, por supuesto, diversos temas, a mí me gustaría desarrollarlo, porque se habla de la República Española y de la Guerra Civil Española como un conflicto, digamos, entre el fascismo y la democracia, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, se habla de muchos temas, ¿no? Se habla bueno, pues de las brigadas internacionales, que se los define como visionarios e idealistas que van a luchar por una causa. Luego se habla de, pues eso, del conflicto republicano entre la democracia y el fascismo. Y luego se habla un poco, digamos, digamos, de toda aquella campaña, que además es muy interesante, porque si tú lees el libro de Pablo Azcárate, el diplomático o sea, español, que estuvo en Inglaterra, Pablo Azcárate, bueno, pues esa personalidad que intenta negociar por todos los medios la entrada de británicos y franceses en la guerra. Si tú hablas, o sea, si tú te lees el libro de Pablo, las memorias de Azcárate, te acabarás dando cuenta de que bueno, pues esa lucha, digamos, que había dentro de sectores izquierdistas por intentar llevar fondos, dar dinero, llegado el punto también alimentos, armas, cualquier tipo de ayuda a la República Española, pues aparece también como mucho en esta película, ¿no? Es una cosa que a mí me parece fundamental. Y luego, por otra parte, me parece interesante, y me gustaría plantearlo. Y bueno, y sobre todo, para vosotros dos que me conocéis personalmente, el tema del sindicalismo me llama la atención. Cómo se habla de los sindicatos en Estados Unidos en esta época, y concretamente de los sindicatos, bueno, pues concretamente los académicos, ¿no? Que son quizá, digamos, como asociaciones que normalmente no son tan conocidas, ¿no? Pero que existen. O sea, quiero decir que, por ejemplo, UGT o comisiones en España tienen secciones pues en cuestiones de ciencia o en departamentos universitarios, lo que sea, y cómo en este caso se desarrollan los sindicatos dentro de lo que son las universidades en Estados Unidos. La verdad es que esto no aparece, digamos, de manera general, pero sí que me parece que se desarrolla, y sobre todo que se pone en la mente de la gente, pues ese ambiente no revolucionario, pero sí reivindicativo en general. Sí. Hombre, yo desde luego me parece que es una cosa verdaderamente única. Yo no lo había visto nunca en el cine. A ver, tenemos que tener en cuenta que Nolan es un director británico, y él desde ese punto de vista, como persona formada que es,
nos puede aportar una serie de cuestiones que él traslada de su país al país. Prácticamente es un tabú hablar de estas cosas en Estados Unidos, porque ya conocemos todos la persecución que ha sufrido el Partido Comunista estadounidense históricamente hablando, que es un partido que tiene un auge tremendo con motivo de la Gran Depresión, que en la época previa al New Deal de Roosevelt, pues ya empieza a sentarse en esas poblaciones, ¿no? En esas poblados mineros que hay en todo lo que es el oeste norteamericano, donde realmente son ideas que cuajan en esos emigrantes que también nos describió John Ford en Las uvas de la ira, basada en la maravillosa novela homónima de Steinbeck, y que también retrató el universo, el periodismo norteamericano, ¿no? Al final son todo vasos comunicantes que nos llevan a mundos pues, que realmente están en las antípodas de lo que conocemos, ¿no? Y en el caso de Nolan, el aporte de él de tocar estas cuestiones me parece algo verdaderamente único, ¿no? Yo no me imagino un guión producido en Hollywood donde se hable de lealistas republicanos, que nos planteen problemas relacionados con el sindicalismo en equipos de investigación de élite, como plantea la Universidad de Berkeley, en California, propias discrepancias con otros miembros del profesorado que bueno, pues que no están de acuerdo o que ya participaban en las previas del propio proyecto Manhattan, ¿no? Sobre todo justo antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos todos fue en el año 41 con motivo del ataque japonés a la base aeronaval de Pearl Harbor. Un país que básicamente era aislacionista, muy aislacionista. De hecho, se tuvo que volcar tanto la industria del cine, como hemos hablado aquí, con motivo de Casablanca, e incluso toda la prensa, todo el aparataje de propaganda gubernamental se puso a funcionar para convencer a los estadounidenses de que lo que se estaba tratando era de un ataque contra el propio país, para promover un patriotismo que está en la base de esta película también. Y luego, bueno, pues el equipo que lleva Nolan, ¿no? De actores fetiches, ¿no? Donde prácticamente están todos, ¿no? Este yo creo que es el primer papel de Cillian Murphy como protagonista. Tenemos a Kenneth Branagh, tenemos a varios actores más. A mí luego me gustaría hablar de Dunkerque también y de algunos paralelismos que veo y de alguna evolución, ¿no? Con respecto al modo de ver la escenografía que tiene Nolan, ¿no? Donde realmente plantea un factor más psicológico en Dunkerque, que lo tiene más fácil, y luego pues una escenografía muchísimo más depurada y trabajada en esta película, donde realmente se nota que ha contado con un presupuesto enorme, ¿no? Pues visto el precedente, ¿no? De aquella, que puede servir de precedente, por supuesto, para esta, ¿no? Y algunas cositas más, bueno, pues relacionada con lo que comentabas, indudablemente la mala conciencia de lo que hemos conocido por parte de la historiografía británica sobre los sucesos de la Guerra Civil Española. Yo creo que poco a poco se van haciendo cosas y siempre se recurre a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de lo que en Estados Unidos es la llamada generación del sacrificio y, bueno, podemos definir a esta guerra como la guerra, ¿no? Realmente es la guerra, es algo que no decae, ¿no? Es algo que está en el origen, ¿no? de todos los dramas de nuestro tiempo, ¿no? De todos los equilibrios que estamos viviendo. Y luego, bueno, pues sí que me gustaría plantearos la cuestión de la carrera armamentística, que yo creo que además plantea por primera vez esta película, ¿no? El origen de la carrera armamentística, donde empezamos con los nazis y acabamos dando el sorpaso, o nos hacen el sorpaso los soviéticos, también planteándose la posibilidad que ya fue real, porque esta película nos lleva hasta los tiempos de la bomba H, ya del macartismo, de los años 50, de hacerse ya con una bomba atómica que iba a llevar pues a la Guerra Fría, ¿no? De hecho, es interesante por eso, porque habla de la carrera armamentística. Pero bueno, sí, Rubén, cuéntanos. Claro, es que hay que tener en cuenta que todo el Comité de Actividades Antiestadounidenses, ¿no? Que es como se llamaba, que fue lo de la caza de brujas, es decir, no fue lo mismo, es decir, fueron cosas separadas, pero claro, estamos hablando de los años 50. En los años 50 está la Guerra Fría, es el comienzo de la Guerra Fría. En el año 49 creo que es cuando logran los soviéticos desarrollar la primera bomba atómica. Ya tenían un rival atómico, hasta entonces no lo había, porque se vende mucho que los alemanes lo intentaron, los alemanes estaban en bragas con respecto a tener una bomba atómica, pero en bragas. Lo primero porque sabían que no lo iban a tener a tiempo, entonces demasiados problemas tenían a nivel de
de producción armamentística normal como para meterse en estos líos. Estamos hablando de la revolución de Mao también en esta época. Estamos hablando de la guerra de Corea. Es decir, la obsesión que tenían los Estados Unidos con todos estos procesos hacen que, y a la obsesión ya habitual que tienen esta gente, ¿no? Con cualquier cosa, cómo se toman las cosas, pues claro, era como, claro, llegó el senador McCarthy, puso las bazas y la verdad es que fue, bueno, llegó es que incluso a proponer dentro de esta caza de brujas, incluso hasta presidentes estadounidenses o secretarios de Estado, incluso el propio Truman, o sea, llegó a estos niveles. La bruja de Salem está basada en la novela de Arthur Miller, que está relacionado con la caza de brujas. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Además, lo que fue para la industria del cine, con todo lo que suponía como maquinaria o formando parte de la maquinaria propagandística, ¿no? De ya un país que ya pasó a ser una potencia militar a partir de la Segunda Guerra Mundial, con esos millones de hombres en armas, y ya nunca jamás dejó de serlo. Quiero decir que el cambio de paradigma se produce aquí precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convierte en la potencia militar que es, ¿no? Y que sigue siendo. De hecho, es interesante comentar que, bueno, hablabais antes de la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en la película, y como bien ha dicho Rubén, se habla de la carrera armamentística, y esto lo digo entre comillas. Esto es algo como los programas de radio que tienen que decir, no, entre comillas, que le sale el tío haciendo el gesto. No, pero es verdad que se habla de esa carrera como si los alemanes en algún momento hubieran tenido la posibilidad de poder desarrollar esa bomba. Y hay una escena que a mí me hizo gracia, como diciendo, no, este cálculo no lo tienen, vamos por delante. Y fue como diciendo, hombre, es como, yo qué sé, es como si comparamos a quien le gusta el fútbol, el Racing de Santander con el Real Madrid. Pues si está muy bien, o sea, quiero decir, la única cosa parecida es que ambos tienen una corona en el escudo, pero por lo demás, un tío del Racing te corre 10 minutos y está ya sudando, el Madrid te corre 10 kilómetros y está todavía fresco, o sea, quiero decir que no son comparaciones. A mí es verdad que me hizo gracia porque me pareció, digamos, que estaba como muy vinculada al momento histórico y que lógicamente traslada muy bien el desconocimiento en la época que se podía tener sobre lo que podía estar haciendo Alemania. Es que a lo mejor Alemania hubiera podido desarrollar... Bueno, Alemania fue la primera potencia que desarrolló jets en cuanto a la aviación, o sea, quiero decir que es un momento que, oye, pues donde se habla de esto y donde existe una posibilidad real, que ojo, nosotros 80 años más tarde o 70 años más tarde sabemos que no, pero en ese momento pues era una posibilidad muy real y creo que eso también es parte de la inversión. Y otra cosa me gustaría hablar es un poco acerca del propio proceso del desarrollo, ¿no?, de la bomba, que está como muy presente a lo largo de la película. Que bueno, esta bomba se desarrolla en el desierto, concretamente en Los Álamos, en una serie de barracones militares y una, digamos, unas instalaciones militares que crean expresamente para este proyecto, el proyecto Manhattan. Y bueno, pues digamos que se va hablando de las disputas que tienen entre los científicos, de cómo van avanzando progresivamente, y bueno, y luego al final, digamos, esta etapa acaba con la propia el propio lanzamiento de esta bomba, bueno, de una versión yo no sé si menor, de esta bomba en el desierto de los Estados Unidos. Sí, de hecho, claro, cada uno, es como bien comentas, cada uno tenía su papel. Es decir, incluso hubo uno que fue el que le puso los nombres, ¿no? Hizo más cosas, obviamente. Robert Server, que es el que le puso los nombres, el famoso Little Boy, etcétera, ¿no? Hombre, si no, la verdad que se lo hubiera llevado muerto, ¿eh? La verdad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, se crea un reactor. El primer reactor se crea en Los Álamos, el primer reactor experimental, un reactor en cadena controlada, es decir, lo que es hoy en día una central nuclear, se crea allí, es decir, y se crea en tiempo récord, que es lo que yo creo que es más espectacular, independientemente de que, pues que reunieron en la película, contando a Einstein evidentemente no tuvo nada que ver con el proyecto, creo que a mí me salían 9 premios Nobel de física. Qué pasada. O sea, sí, la figura de Bohr también, que también traslada, al igual que Einstein, traslada pues una legitimidad, ¿no?, del mundo académico científico, ¿no?, por la relevancia precisamente de estos académicos, de estos físicos. Es algo que también pues está volando sobre toda la película, ¿no?, para que al final la responsabilidad, aparte de que la trama nos lleve a una subtrama, ¿no?, que es el hilo conductor de la envidia que tiene Strauss del personaje de Oppenheimer,
la verdad es que es el dilema ético, la evolución de lo científico, la presión de la guerra, la lucha de clases también de alguna manera, ¿no? Que nos lleva también a ver cómo todos esos librepensadores se adaptan a un mundo cambiante, a un mundo agresivo. Es algo en el cual yo creo que Nolan, que es un director con un trasfondo psicológico muy potente, ¿no? Nos lleva de la mano maravillosamente. Por eso la película no se hace larga en ningún momento. Es una película que te lleva de la mano de los cambios más importantes que ha sufrido el mundo en unos años cruciales, ¿no? En unos años donde realmente, pues incluso la guerra que se libró en España, que era un crisol ideológico, donde donde realmente se estaba librando la lucha por la supremacía ideológica, ¿no? Donde los fascismos tenían su primera traslación, no vamos a decir la primera, ¿no? Porque Italia ya estaba haciendo en Etiopía muchas cosas antes, ¿no? Y Japón ya trasladaba su imperio a China con una crueldad infinita, ¿no? Sino realmente lo que fue España, ¿no? De campo de experimentación, de estar ya en suelo europeo librando una guerra, una guerra en la cual todos estaban representados, las verdaderas potencias, y lo que supondría todo esto, ¿no? En el mundo científico académico es realmente lo que nos traslada la película. Yo sí que me gustaría, por hacer una comparación, que antes hemos hablado del tema de Dunkerque, que es la referencia ineludible de Nolan con respecto a Oppenheimer, es que realmente a mí, aparte del trabajo actoral que es espectacular, ¿no? Ya hemos citado unos cuantos, Cillian Murphy maravilloso, realmente se parece a Oppenheimer, trabaja las fotografías, trabaja las imágenes que se conocen de él, la ropa. Hay una interacción también en el que el espectador conecta psicológicamente, ¿no? Y si bien a mí personalmente, la escenografía de Dunkerque me parecía incomprensible porque es la primera vez que veo una playa donde se está retirando un ejército entero y no hay nada, ni hay pertrechos, ni hay vehículos, y lo único que hay son soldados, y lo que el ser humano nos transmite, que es miedo, angustia, la incertidumbre de no saber si vas a morir atacado por un avión o ahogado en el agua, es algo que realmente se mueve Nolan de manera espectacular. Y luego, lo que es esta película es que realmente hay una escenografía muchísimo más elaborada, porque hay una recreación de esa base, de esa base en Los Álamos, ¿no? Hay una recreación completa, ¿no? Donde puedes ver casas, donde puedes ver lugares de recreo, donde puedes ver hasta los detalles más elaborados de atrecho, de cómo se hizo la bomba. O sea, es algo donde realmente soldados americanos con vehículos de época, algo que yo creo que es un salto adelante de Nolan y que no lo vi en Dunkerque, ¿no? Y Y de es hecho algo... es más, habla incluso de las propias condiciones que tienen los científicos a la hora de trabajar allí, porque esa Los propios gente... laboratorios están maravillosamente recreados Sí, no, también. bueno, pero no hablo de las condiciones laborales, sino también de las condiciones, digamos, materiales, ¿no? De hecho, Sí, sí, a eso hay me escenas refería. en las que se ve a las mujeres en las casas, Eso es. digamos también el modelo social ese de familia estadounidense, que es como muy, muy típico de esa época. Y a mí me pareció bastante interesante y sobre todo muy logrado, ¿no? Yo sí que es verdad que quizá no me centro tanto en esto y por eso es por lo que está también este tipo de programas, porque al final confrontamos estas ideas y las aunamos para, digamos, hacer, pues eso, estos programas que son tan interesantes. Yo lo de la memoria no me había, o sea, en ese sentido, no me había fijado. Pero me parece que sí, que desde luego está tremendamente logrado. De hecho, yo he estado leyendo pues de físicos, de gente experimentada en el proyecto Manhattan y gente, y realmente la mayoría han asumido, salvo pequeños detalles, que está muy logrado lo que Sí, fue sí. realmente o lo que puede ser. Es Sí, decir, sí. no hay grandes fallos que digan eso es imposible, como hay muchas otras películas, ¿no? que pueden aparecer, con lo cual eso ya es algo bastante interesante. Por cierto, había uno de los personajes que tiene origen español, que es Luis Walter Álvarez, es uno de los premios Nobel, además, que aparecen en la película, que es nieto de un médico español que, bueno, emigró en su tiempo pero claro, ya con Luis Walter Álvarez, ya con el Álvarez puede ser lo hispano, ¿no? Y me pareció Un personaje de la diáspora, bastante curioso. que tanto nos interesa a todos. Pues tenéis toda la razón. A mí me ha parecido, y he buscado fallos, sobre todo a nivel uniformes del ejército americano, que es lo que estamos trabajando últimamente en la asociación. Y bueno, sí que es cierto que me siguen pareciendo los extras poco creíbles porque ese ser humano
fornido de gimnasio no se llevaba en los años 40 ni se llevaba hace 4 días, pero bueno, en fin, me parece un gran trabajo de escenografía, un gran trabajo de atrecho, me parece que a la película no le falta nada, se ve que goza de un gran presupuesto y yo creo que ahí hay un salto adelante de Nolan que está evolucionando como director, hay un trabajo actoral brutal, pero de ese ya hemos hablado, con esos mimbres pues tampoco podía extrañarnos, pero es una película completísima, a todos los niveles. Sí, de hecho, una de las cosas de las que no hemos hablado es de la banda sonora. La banda sonora es muy lenta, pero realmente da muchísimo suspense prácticamente a lo largo de todo el largometraje. De hecho, vamos, a mí personalmente me ha encantado y creo que es para recomendarla. O sea, creo que, por ejemplo, hay bandas sonoras. Ahora hemos hablado de. Bueno, yo últimamente he grabado algún podcast sobre cartas desde Iwo Jima, que tiene una banda sonora espectacular. Maravillosa, maravillosa. Y pues en este caso, este tipo de bandas sonoras ayudan mucho a dramatizar todo lo que son las escenas. Y bueno, me ha parecido cuando menos interesante. Aparte que también es verdad que el personaje de Oppenheimer es un personaje que tiene muchísimos matices y sobre todo, pues eso, que es muy humano. De hecho, bueno, después de toda esta caza de brujas y de esta auditoría en el año 54, él se retira de la vida pública porque además encima como que tampoco lleva muy bien el tema de estar en el foco y vamos, se retira a una residencia vacacional donde va a fallecer de cáncer de garganta Sí. en el año 67. O sea, quiere decir Sí. que Oppenheimer sobrevive a la creación de la bomba atómica muchísimo tiempo, porque no es una persona mayor cuando la crea, o sea, no tiene 60 años o más, o sea, quiere decir que no son, o sea, que son gente joven la que desarrolla pues esta nueva tecnología. Y bueno, la verdad que es un personaje que además yo creo que en sus últimos años vivió con esa depresión y con cierto, o sea, con ese oscurantismo que le caracterizaba y con, pues eso, con esa. Introspección, sí, Sí, y mala básicamente. conciencia, y probablemente mala conciencia. A mí... Sí, 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 perdona, una Javi. cosa quería, sí, porque si os dais cuenta, en paralelo al desarrollo de la bomba atómica, que es una bomba atómica al fin y al cabo de fisión, hay otro personaje con el que al final discrepa mucho, que es Edward Teller, por la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es otra, estamos hablando de palabras mayores. Es decir, él no quería del desarrollo de la bomba de hidrógeno, no quería saber nada, porque si la bomba que las bombas de Hiroshima fueron devastadoras, imaginaros una Claro, bomba de fusión que claro. estamos hablando, que es una barbaridad. Y es el Edward Teller, que estaba muy favorable al desarrollo de la bomba atómica de hidrógeno, es uno de los digamos, de los enfrentamientos que tiene en la parte final, ¿no? En el día siguiente, que probablemente, claro, todo esto, él está muy convencido al principio de la película, a mediados ya, entre comillas, está convencido, pero desde luego al final está claro que no está nada convencido, ¿no? Entonces, él es consciente de que este desarrollo implica la continuación en bombas más letales como la bomba de hidrógeno, ¿no? Y eso también le asume pues en un problema que muestra la película, ¿no? Eso es así, es así. A mí me gustaría preguntaros una cuestión que yo creo que además viene a colación de lo que estamos hablando. Vosotros, una vez visto el estreno de Napoleón con todas las críticas históricas que ha habido, porque es tremenda, ¿no? El poco rigor que sigue la película, buscar otros objetivos. ¿Pensáis que es posible con un director norteamericano, estadounidense, una película de estas características con toda esta temática? A mí me parece muy complicado, muy difícil, ya, vaya por delante. Voy a decir una cosa que quizá no es demasiado popular. Hace unos años yo conocí, esto es que es una anécdota que os voy a contar que vais a decir, este tío, ¿cómo me cuenta esto? ¿Y cómo lo cuenta aquí? Pero sí, lo voy a contar. Hace unos años estuve quedando con una chavala norteamericana, concretamente de Seattle, una chavala estupendísima, buenísima persona y tal. Y me decía, es que los coches en España son muy pequeños. No, no. Y diréis, son muy pequeños porque aquí pues hay una serie de reglas, nosotros conducimos de una manera y ellos conducen de otras. Y decían, es que en Estados Unidos los coches son enormes y les encanta, o sea, y nos encanta todo lo que es grande, todo lo que es voluminoso, todo lo que es... todo en general, todo lo que sobresalta. Y la respuesta es, pues básicamente que
todo lo que sea hacer una película como Napoleón, que es verdaderamente una mierda, y lo voy a decir muy claro porque, de hecho, porque ya lo he dicho antes en el podcast, tengo que decir que probablemente no casará. Y también porque, entre otras cosas, el público norteamericano, a día de hoy, a mí me parece que no busca tanto, o sea, que en una parte, o sea, que digamos que hay una parte que no es de nicho de ese público que quiere ver esos tiros, esos cañonazos y que prefiere eso quizá una película pues tan positiva en términos memorialísticos y en términos históricos como es Oppenheimer, ¿no? Bueno, eso y que también es verdad que hay muchos directores en general en el mundo que se pasan la historia por el arco del triunfo, nunca mejor dicho. Sí, pero en Ridley Scott, por ejemplo, me gusta mucho compararla con Gladiator. O sea, errores históricos de Gladiator difícilmente se van a encontrar. Pero es divertida. Es que a mí Napoleón me aburrió. O sea, se me hizo larga. Se me hizo larga. Me pareció buena. El Reino de los Cielos con todo su... Pero al final son películas que te puedes creer o te puedes no creer. Pero claro, ya llegando a esa época tan cercana a la nuestra, cuando realmente hay tanto trabajo, ¿no? Porque puedes fantasear sobre las cruzadas, puedes fantasear sobre Jerusalén, puedes fantasear sobre todas estas cuestiones, sobre los gladiadores, si llevaban esto o llevaban lo otro, o tal, o Pascual, pero al final hablar de Napoleón, que es un referente, claro, de historia de Europa, además, ¿no? Realmente que a nosotros nos afecta directamente y en el cual se nos ningunea, como en aquellos tiempos que hablábamos de la mala conciencia de los británicos con respecto a la política de apaciguamiento de la Alemania nazi, ¿no? Precisamente es como un desprecio absoluto por la historia, que no es la historia de ellos, curiosamente, que es un producto que pretenden vender por todo el mundo, cuando realmente, joder, es que es una verdadera mierda, ¿no? Yo no puedo concebir desde un trabajo de historiografía, de un guión medianamente serio, que se produzca una revisión sobre una figura histórica tan conocida y tan estudiada de esa manera, ¿no? A través del cine, una herramienta tan poderosa de divulgación. Me parece un crimen. Claro, pues es lo de siempre. Al final es utilizar el cine de buenas maneras o digamos con fines positivos o con fines eminentemente comerciales, ¿no? Pues este año tenemos Gladiator 2, vamos a ver. Gladiator 2. Este año parece que ya están rodando, estaban en la Qué barbaridad. A mí particularmente, el último duelo de Last Duel, a mí me encantó. A mí sí me gustó esa película, que también es de Ridley Scott. Pero esta no. Vamos a ver si va una sí o una no, pues igual Gladiator 2 nos gusta mucho, no lo sé. Bueno. veremos a ver qué pasa. La verdad que, vamos, yo en valoración general no sé cuál hacéis de Oppenheimer, pero es una película que recomendaría, que la verdad que no me importaría volver a ver dentro de un par de años, porque, bueno, pues la verdad que es una película, bueno, quizá para verla con mi novia en un tiempo, pero con amigos, una noche que digas, oye, pues vamos a quedar y vamos a ver esto. Pero bueno, para mí es una película que creo que aporta y que tiene una concepción de la historia que para mí es la que debería ser. Sí, yo estoy de acuerdo también. Totalmente. A mí me parece que es una película que responde a un Nolan en evolución, un Nolan que se sabe que tiene muchísimo recorrido como director, que tiene el apoyo de la industria, que puede manejar grandes presupuestos y es una persona que hace un gran trabajo actoral, que lo ha hecho siempre, con un tratamiento psicológico de los personajes realmente oníricos. O sea, hay imágenes las había en Dunkerque, las hay aquí, verdaderamente oníricas, ¿no? De cosas que ves, el manejo de los colores, hay imágenes muy fordianas también, ¿no? De esta película. Entonces, realmente es un director que no nos va a defraudar y que si él es capaz de ser consciente de que tiene un gran lienzo y goza de un gran presupuesto, pues puede realmente cumplir un sueño, ¿no? He leído algunas entrevistas de los actores también. Realmente es curioso porque no siempre es así, no estamos acostumbrados a ver a los actores de gira promoviendo tal o cual producción en la que han participado y sin embargo se ve ilusión, se ve, alguno comenta, incluso no sé si le he leído a Kenneth Branagh hablando de que se cruzaba con Nolan y que los dos percibían pues realmente que estaban haciendo algo grande. O sea, son cosas que no se leen habitualmente, ¿no? Si no es realmente porque estás con un director que te ilusiona, que te emociona, que está llevando tu trabajo a unos límites grandes, ¿no? Y yo creo que estamos ante probablemente la gran producción del año 23, para mí sin lugar a dudas. Sin duda. Y bueno, pues como tal la hemos disfrutado. Pues sí, la verdad es que sí. Y curiosamente la famosa acción esta de la manzana es una de las cosas que no sucedieron realmente, ¿no? Esa acción de la manzana, sí. Es decir, que evidentemente sí intentó envenenar a su profesor, pero
Kenneth Branagh en este caso no estaba por ahí, pero bueno, sí es verdad que a mí, echando así como bien comentan, si le hubiera caído el guión de Napoleón a Nolan, hubiera sido algo mejor, ¿no? Hombre, yo supongo que sí, la verdad. Porque Hombre, al es europeo, final... es europeo, desde luego, ¿eh? Y tiene una visión, yo creo, bastante más seria, más rigurosa Sí. de cuestiones tan. A ver, al final vemos las fotografías, comparamos a los actores, ese sombrero de lancha que llevan maravilloso, un sombrero fedora maravilloso, todo el trabajo de vestuario es algo espectacular, o sea, realmente hay un mimo por los detalles, ¿no? Él es consciente de que ya por fin tiene la herramienta y puede hacer magia, ¿no? Yo, pues no sé, me imaginaba, a veces me acordaba de la delgada línea roja, ¿no? Cuando vi Dunkerque me acordé en ocasiones de la delgada línea roja y del tratamiento psicológico, del conflicto, del sufrimiento humano, del miedo, el miedo de los soldados, las miradas, el pánico, no sé. Yo creo que estamos ante probablemente pues el mejor director que tenemos, con más proyección y con capacidad de hacer verdaderos lienzos, ¿no? Que al final eso es el cine, un lienzo. Y si toca un tema histórico realmente, pues imagínate, ¿no? Lo que puede llegar a hacer. Pues sí, yo la verdad es que os propongo dejar el programa por aquí. La verdad que hemos hablado pues largo y tendido sobre Oppenheimer. Me gustaría que la gente en los comentarios nos dejara algún tipo de recomendación sobre, bueno, pues qué es lo que quiere escuchar también y qué tipo de películas le evocan estos programas. Y pues nada, nosotros seguiremos hablando. La verdad que yo estoy muy orgulloso de que nos ha quedado un muy buen programa, al igual que Casablanca. La verdad que siempre es interesante y yo creo que también el hecho de que nos lo preparamos con bastante tiempo, digamos, da para tener esas reflexiones más profundas y plantearlo, pues eso, desde un punto de vista histórico. Así que la verdad que, bueno, yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí, tanto a los oyentes como a Guillermo y a Rubén. Y pues nos vemos la semana que viene. Chao. Claro que sí. Hasta luego. Venga, un abrazo. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.